El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, se sentó en CNBC, miró a la cámara y dijo algo que nadie en el mundo cripto había dicho en voz alta. Dijo que Michael Saylor no está enfocado en lo correcto, que su modelo de ingeniería financiera le ha hecho mucho daño al mercado completo y señaló un número concreto como prueba. El Preferred Stock de Strategy, que es Stretch, cotizando 25-26% por debajo de su valor nominal. No es un tweet normal, no es un troll de sesión de Reddit. Es el CEO de una de las empresas de blockchain más importantes del mundo acusando públicamente al hombre que más Bitcoin ha comprado en la historia corporativa. Hoy vamos a analizar esa acusación en profundidad. Vamos a ver si tiene razón. Vamos a diseccionar la crisis real de Strategy y vamos a hablar de algo que casi nadie está diciendo todavía. ¿Por qué este momento podría ser el argumento más poderoso que XRP ha tenido en años? Y también por qué podría ser una trampa. Porque lo que está pasando aquí no es un drama de Twitter. Es una guerra de narrativas sobre qué tipo de valor tiene sentido en este ciclo. Y esa guerra tiene consecuencias directas en el precio de XRP. Quédate hasta el final. El giro que viene en el bloque final cambia completamente cómo leer este momento si tienes XRP en tu portafolio. Primero, hablemos de los hechos, sin interpretación, sin spin. El viernes 27 de junio, Brad Garlinghouse apareció en CNBC. Le preguntaron por Strategy y por Michael Saylor. Y esto es lo que dijo, verificado por múltiples medios. Financial engineering does not drive long-term value. La ingeniería financiera no lleva al valor de largo plazo. The long-term value of any digital asset is going to be driven by utility. El valor de largo plazo de un activo va a ser guiado por la utilidad. Y luego la frase más directa. Team Michael Saylor wasn't focused on the right stuff, and that has hurt the overall market. Traducido al español, el equipo de Michael Saylor no estuvo enfocado en lo correcto. Y esto va a hacer un daño gigantesco al todo el mercado. Aclaró que sigue siendo alcista en Bitcoin. No es un ataque a Bitcoin. Es un ataque específico al modelo de la ingeniería financiera de Michael Saylor. Y para ilustrarlo, señaló el Stretch, que es el Preferred Stock de Strategy, diseñado para cotizar siempre a $100, que en ese momento estaba cerca de los $74, un descuento de 26% sobre su valor nominal. Y lo llamó un damning indictment, una condena inapelable del modelo. Ahora bien, ¿por qué eso importa? Porque el Stretch no es solo un papel financiero, es el motor de toda la estrategia de acumulación de Michael Saylor. Y si el motor está fallando, hay que entender exactamente cómo. Y hay una razón más profunda por la que esta frase, el valor a largo plazo viene de la utilidad, importa especialmente si tienes XRP. Garlinghouse no la dijo al azar, la dijo porque es la tesis central de todo lo que Ripple ha construido durante una década. En 3 minutos quiero mostrarte por qué ese argumento puede ser un arma de doble filo. Para entender la magnitud de lo que está pasando, necesitan conocer la estructura de Strategy. No la versión simplificada de Saylor compra Bitcoin y ya. Vamos a ver la versión real. ¿Cómo funciona el modelo? Strategy no tiene ingresos operativos significativos. Lo que tiene es una máquina de capital. Tiene las acciones preferenciales que emite. Listo, emite preferred shares. Papeles que pagan dividendo fijo para recaudar dólares frescos y con esos dólares compra más Bitcoin. Mientras Bitcoin sube, el valor del colateral sube. Los inversores confían y siguen comprando los preferred shares, las acciones preferenciales. Y el ciclo se termina retroalimentando. Es brillante cuando funciona, pero es brutal cuando no. Lo que está pasando ahora es esto. Los números son concretos y están verificados. Strategy tiene hoy en día 847,000 Bitcoin, comprados a un precio promedio de 75,000 más o menos por moneda. Bitcoin hoy está cerca de los $59,000. Eso significa que es una pérdida de no realizada de 10.6 mil millones de dólares. Las obligaciones anuales de dividendo de sus acciones preferenciales se han cuadriplicado desde inicio del 2026, llegando a 1.200 millones de dólares al año. Las reservas de efectivo cayeron 38% en lo que va del año y hoy tienen alrededor de 1.400 millones de dólares, suficiente para apenas 10 meses de dividendos. El Stretch tocó un mínimo histórico de $71.4. Una acción diseñada para mantenerse en $100, o sea, está perdiendo 28%.
MSTR, que es la acción común, cayó 46% en solo 30 días y tocó mínimos de 2 años. El problema estructural es este. Cuando el stretch cotiza muy por debajo de los $100, Strategy no puede emitir nuevas acciones o nuevos preferred shares en términos atractivos. Y si no puede emitir nuevos preferred shares, no puede recaudar más capital. Y si no puede recaudar más capital, no puede comprar más Bitcoin. El motor se termina apagando. CryptoQuant publicó un informe esta semana diciéndolo sin rodeos. Strategy necesita reconstruir sus reservas a $2.800 millones, el doble de lo que tiene hoy, antes de que el stretch tenga alguna posibilidad real de recuperarse. ¿Y qué pasa si no lo hace? En junio vendieron 32 Bitcoin para pagar dividendos. Primera venta de Bitcoin en años. Se fue en contra de todo lo que había prometido, de no vender Bitcoin. El mercado reaccionó con una caída de 6.1% en el precio de Bitcoin ese mismo día. Con solo 32 monedas, imaginen si la presión los obliga a vender a escala. Peter Schiff lo resumió así. Bueno, ¿saben quién es Peter Schiff? El anti-Bitcoin. Si los short sellers o los vendedores en corto siguen presionando a MSTR, Saylor podría verse en una posición donde su mejor opción sea vender Bitcoin para recuperar acciones. Y eso hundiría el precio del activo que sostiene toda la estructura, el colateral. Es una trampa de su propia construcción. Y aquí viene algo que quiere que tengan en mente mientras vemos el impacto en los precios. Todo ese análisis de Strategy tiene una implicación directa para XRP que va más allá de la correlación de mercado. Después de la mitad de este video, se los explico porque es el argumento que Garlinghouse no terminó de decir en CNBC. Antes de hablar del impacto en precios, una pequeña pausa. Este video es posible gracias a la gente de BitGet, que es uno de los exchanges más sólidos del mercado. Si están navegando este entorno de mercado y quieren operar en una plataforma confiable, ya sea spot, futuros o copy trading, BitGet tiene todas las herramientas. En momentos de volatilidad como este, el exchange que usan importa. Los spreads ajustados, la liquidez profunda y una interfaz que no se cae cuando más la necesitas. Te dejo el link acá en la descripción para que me ayudes. Y si se registran con este link de CryptoVerde, tienen acceso a beneficios exclusivos para toda mi comunidad. Ahora, sigamos con el análisis. La pregunta que todos tienen es, ¿cómo afecta esto al precio? Para Bitcoin hay 3 vectores reales. Primero, el comprador marginal más grande se retira. Durante meses, Saylor era la noticia de cada lunes. Strategy compró tantos Bitcoins. Eso era lo que salía. O salía un letrero, me gusta el punto naranja. No sé cómo lo decía. Eso era un soporte psicológico y real para el precio. Ese comprador ya no está operando a plena potencia. CryptoQuant lo dijo explícitamente. Las compras de Strategy ya no están moviendo el precio. Se convirtieron en un sumidero de liquidez, no en un catalizador. Segundo, el riesgo de venta forzada existe, aunque es bajo a corto plazo. Strategy no está técnicamente obligada a vender Bitcoin. No lo va a hacer mañana. Tiene otras herramientas. Tiene cómo emitir más acciones comunes, subir dividendos para atraer compradores del stretch, pero cada una de esas opciones tiene un costo. Y si el precio de Bitcoin sigue cayendo, el margen se estrecha. El mercado no espera a que la venta ocurra. Ya está descontando la posibilidad y eso es suficiente para mantener presión bajista. Tercero, el efecto cascada de los ETFs apalancados. Existen fondos como MSTI, MSTU y MSX construidos sobre las acciones de MSTR. Cuando MSTR baja, esos fondos apalancados bajan más. Cuando los inversores redimen esos fondos, venden más. ¿Qué baja más? El precio de MSTR. Es un loop reflexivo que amplifica la caída hacia abajo. Para nuestra moneda XRP la ecuación es completamente distinta. Y este es el análisis que me parece más relevante para los que estamos viendo este video en tiempo real. Hay 2 efectos que van en direcciones opuestas y entender cuál domina depende del horizonte de tiempo que tú o yo tengamos. El primero, un impacto de corto plazo, indirecto pero real. Cuando Bitcoin sufre presión sistémica de esta magnitud, la correlación entre activos cripto sube hacia 1. Una liquidación generalizada, todo baja, punto. Todos los precios caen. No importan los fundamentales, no importa la utilidad. El mercado vende lo que puede vender. XRP no es inmune a ese escenario. Pero el segundo efecto, que es el de mediano plazo, es el que más me interesa mostrarles. Garlinghouse acaba de hacer el argumento más público, más visible y más preciso que se ha hecho en años a favor de la tesis central de XRP. No es un blog post, no es un tweet.
En CNBC, en horario prime, dijo que el valor a largo plazo viene de la utilidad, que la ingeniería financiera no sostiene nada. Esa es exactamente la propuesta de valor de XRP. Pagos reales, liquidación real, ODL funcionando en corredores reales, RTGS a escala institucional. Si el mercado acepta ese framing y después de un ciclo donde el financial engineering de Saylor está bajo presión, hay razones para pensar que lo aceptará. Que XRP tiene una narrativa estructural que ningún otro activo puede reclamar de la misma manera. El riesgo de corto plazo es la correlación con Bitcoin. La oportunidad de mediano plazo es el desacoplamiento narrativo y el catalizador de ese desacoplamiento acaba de aparecer en CNBC con el apellido de Brad Garlinghouse. Pero, y esto es lo que les prometí al principio, hay un giro que hace que esta historia sea más compleja de lo que parece. Porque el argumento que Garlinghouse usó para atacar a Saylor tiene un filo que apunta en las dos direcciones. Aquí está el giro que les prometí. La acusación de Garlinghouse es válida. Los números de Strategy son reales. El modelo tiene problemas estructurales serios. Todo eso es cierto. Pero hay algo que casi nadie está diciendo en voz alta. Garlinghouse usó el argumento más peligroso que podía usar. Porque la acusación central es esta. Un activo cuyo valor depende del emisor, no de la utilidad orgánica, es una apuesta hueca. Lean eso de nuevo. Y recuerden que Ripple pasó años en un caso con la SEC, donde el regulador argumentaba exactamente eso sobre XRP. Que XRP derivaba su valor del esfuerzo de Ripple como empresa, que no era utilidad orgánica, era el emisor sosteniendo el precio. Ripple ganó ese caso parcialmente y XRP tiene casos de usos reales que Bitcoin no tiene en el segmento de pagos institucionales. Eso es diferente. Pero la ironía estructural existe y es importante reconocerla porque hace más fuerte todo el análisis. Mi lectura personal, Brad Garlinghouse sabe exactamente lo que está haciendo. Está en un momento donde el mercado está cuestionando qué tipo de valor es legítimo y decidió plantar una bandera. Dijo, nosotros representamos utility, ellos representan engineering. Es un movimiento político tanto como es un análisis financiero y puede ser de las dos formas simultáneamente. La pregunta relevante no es si Garlinghouse tiene razón sobre Saylor, creo que sí la tiene, personalmente creo. La pregunta es si XRP puede mostrar con adopción real y volumen de ODL medible que su reclamo de utilidad es sólido. Eso es lo que determina si ese momento se convierte en un catalizador de mediano plazo para XRP o solo en un buen clip de televisión. Recapitulemos lo que hemos visto hoy. Strategy está en una situación financiera genuinamente compleja. No es alarmismo, son 1.200 millones de dólares en dividendos anuales, 1.400 millones de dólares en caja y un motor de capital que funciona solo si el stretch se mantiene cerca de par. Y hoy está 26% por debajo. El modelo fue brillante en el ciclo alcista. En este entorno tiene grietas estructurales reales. Brad Garlinghouse hizo un movimiento calculado y certero. Usó el peor día de Saylor para plantar la narrativa de utility contra la ingeniería en el momento más importante de una cadena de televisión. Ese marco va a persistir en el mercado. Para Bitcoin, la presión de Strategy es un viento de cola en contra mientras dure. No hay un catalizador de compra institucional reemplazando a Saylor a corto plazo. Para XRP, el momento es de dos velocidades. Vulnerable en el contagio sistémico de corto plazo, pero con una narrativa de mediano plazo que acaba de recibir el mejor argumento externo posible desde un lugar inesperado. Y el giro que debemos recordar en una guerra de narrativas gana quien puede demostrar lo que dice. Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, dijo que la utilidad gana. XRP tiene que probarlo con una adopción real. Eso es lo que tenemos que monitorear. Como siempre, esto no es un consejo financiero. Hagan su propia investigación, gestionen muy bien su riesgo y su portafolio y nos vemos en el próximo video. Pero no olviden regalarme un like, dejarme acá su suscripción y activar la campanita. Chao.